Muy bien. Ahí está grabando. Entonces voy a tratar de explicarles más o menos qué es lo que deberíamos hacer en este laboratorio. Dice así, explicar el funcionamiento de, estudiar el funcionamiento de las aplicaciones básicas con el amplificador operacional, como la amplificación y la comparación de señales. Verificar la ganancia de tensión y el desfase para diferentes tipos de señales. Determinar el nivel de saturación en tensión del amplificador operacional para un diseño dado. Y determinar el rango de frecuencias de menos 3 decibeles para un diseño de un amplificador inversor dado. Ahí están los materiales que necesitamos. Dice que necesitamos un TL084, resistencias de 10K, 100K, fuente de voltaje dual de más y menos 12 voltios. Bueno, y todas estas otras vainas que pues ustedes van, que no necesitaríamos ya que lo vamos a hacer en simulación. El osciloscopio con dos ondas, ese pues lo encontrarán en Proteus. El generador de señales también lo encontrarán en Proteus. Y la protoboard que no sería necesario para esta parte de simulación que vamos a trabajar. Eh, pues lo de seguridad, pues es imposible que se vayan el- a electrocutar con. Pues sinceramente es que eso ya lo llevamos trabajando como 3 semanas, ¿no? Ya habíamos trabajado como 3 semanas el laboratorio de 555, contando la semana pasada. Entonces yo diría que ya eso debería estar bastante listo, bastante preparado. Por eso lo puse para este viernes. Entonces, no entiendo qué fue lo que escribió Alejandro. Ponte un circuito amplificador inversor. Eh, de la figura 7.1, haciendo uso de un generador de señales, aplique a la entrada del circuito una señal sinusoidal de 500 milivoltios pico a pico y 1 kHz. Mida las señales de entrada y salida simultáneamente y determine la ganancia de tensión y desfase entre ambas señales. Entonces, el circuito es este. Les voy a explicar rápidamente pues cómo lo analizamos, ¿sí? Sí, es solo simulado. Bueno, vamos a compartir la otra pantalla. Entonces, aquí tenemos nuestro circuito, es decir, nuestro amplificador operacional, no nuestro amplificador operacional inversor. Listo. Entonces acá tenemos la entrada y la salida, las dos entradas del amplificador operacional. En este caso serían la inversora y la no inversora. Listo. ¿Ustedes entienden cuáles son las características ideales de un operacional y cómo funciona, muchachos?
Bueno, les explico entonces rápidamente. Un amplificador operacional cuyo símbolo podemos ver aquí, pues aquí también incluyen, por ejemplo, las alimentaciones positivas y negativas, ¿sí? O sea, VCC y menos VEE menos VEE. Entonces, ese amplificador operacional es un es un amplificador diferencial, listo. O sea que aquí a la salida, él va a entregar básicamente la diferencia de estos dos voltajes, o sea, el voltaje, si aquí hay un voltaje 1 y aquí hay un voltaje 2, entonces él va a entregar aquí la diferencia de V1, de V2, perdón, menos V1, multiplicado por la ganancia del amplificador operacional A. Listo. Entonces resulta que idealmente esa ganancia es muy grande. Entonces la idea es que ese amplificador operacional va a tener una ganancia que tiende a infinito. Listo. Eh, es una ganancia que tiende a infinito. Además de eso, ¿cómo es el modelo de un amplificador de voltaje? Pues un amplificador de voltaje básicamente se modela de la siguiente forma. Usted tiene una entrada de tensión así, V sub I, con una impedancia de entrada, bueno, llamémosla RI en este caso, y un voltaje de salida así, listo, que sería A veces V sub I. Y tendría una impedancia de salida aquí así, RO, listo. Entonces aquí usted tendría el voltaje de salida VO del amplificador. Listo muchachos, entonces ese sería el modelo para un amplificador de voltaje cualquiera. Así que idealmente en un amplificador de voltaje ideal, entonces este sería, bueno, esto es que el modelo, ¿cierto? Modelo de un amplificador de voltaje. Entonces, un amplificador de voltaje ideal debería tener las siguientes características. Que RI sea infinito, o sea, sea un circuito abierto. Ya les voy a explicar por qué. Si usted le conectara esto a una fuente aquí para que eso se amplifique, le vamos a conectar a ese amplificador una fuente de tensión aquí BS, llamémosla así. Usualmente las fuentes de alimentación pues tienen una impedancia interna BS, muy pequeña sí, pero existe. Entonces, el objetivo de este de que RI sea, que tienda a infinito, es que todo el voltaje que está generando la fuente se vea reflejado en VI. Listo. Porque como ustedes entienden, esto es un divisor de tensión y por lo tanto, para que todo el voltaje VS caiga en RI, este RI debe ser un circuito abierto. Listo. Recuerden, si hay alguna duda, entonces me la hacen saber por el chat. Si no pueden por el chat, lo hacen de forma oral, activando su micrófono. Entonces, la idea es que para ese amplificador, que el amplificador pues básicamente sería todo esto, todo lo que está aquí dentro de este recuadro,
Este sería mi amplificador. Pues usted eh, tenga unas características lo más ideales posibles. Entonces aquí, digamos, si usted le conecta una carga a ese amplificador, RLoad, o sea, la resistencia de carga, entonces la idea es que esa resistencia de salida RO, pues también sea lo más cercana posible a cero, para que todo el voltaje que está saliendo acá del amplificador, pues se vea reflejado en la carga. Listo. Sin importar qué tan pequeña sea el valor de esa resistencia, o mejor dicho, qué tan grande sea esa carga. Porque a menor resistencia, mayor carga, es decir, mayor corriente demanda de la salida del amplificador aquí. Listo. Entonces, mmm, eso es digamos, las características ideales. ¿Qué son las características que tiene el amplificador operacional? Entonces, vamos a suponer que en ese amplificador operacional, la impedancia de entrada, ZI, tiende a infinito. La impedancia de salida, ZO, tiende a cero. El ancho de banda del amplificador operacional tiende a infinito. ¿Qué más hay que tener en cuenta acá? Ustedes están viendo instrumentación, ¿cierto? En este momento, ¿o no? Señor. No están viendo instrumentación, listo. Pero ustedes ya sabían que era un amplificador operacional desde electrónica análoga, ¿o me equivoco? No. Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Listo. Entonces, básicamente, estas son las características de un amplificador operacional ideal, que tiene una ganancia de detención A que tiende a infinito, que tiene una impedancia de entrada que tiende a infinito, que tiene una impedancia de salida que tiende a cero, que tiene un ancho de banda infinito, que tiene una razón de rechazo en modo común que tiende a infinito. ¿Listo? Y ¿qué otra característica hay aquí importante? Ah, bueno, como la impedancia de entrada es infinita, pues las corrientes que entran por estas terminales va a ser igual a cero. O sea que no demanda corriente de lo que usted le conecte acá a la entrada. Bueno, eso del rechazo en modo común, probablemente ustedes lo vean con más detalle en instrumentación, muchachos. Digamos que acá para este laboratorio no es muy importante saberlo. Listo. Se lo voy a explicar así rápidamente. Razón de rechazo en modo común. Resulta que la idea es que como esto es un amplificador diferencial y amplifica la diferencia que hay entre estas dos señales que hay acá, ¿cierto? Entonces el voltaje, si usted le mete la misma tensión, o sea, usted va a meter aquí una tensión V y aquí la tensión V, la salida debería ser igual a cero, ¿cierto? Eso es tener una razón de rechazo en modo común infinita, es decir, si usted mete señales iguales o comunes a ambas entradas, pues la salida debería ser cero, porque la diferencia entre las dos es cero. Eso, digamos, en los circuitos o en los amplificadores operacionales reales no es tan así. Siempre hay una pequeña ganancia en modo común. Es decir, que aquí, aunque usted conecte la misma tensión, aquí va a haber un pequeño voltaje, supongamos unos 50 milivoltios, ¿cierto? Así que, mm,
Por ejemplo, miremos acá. Por ejemplo, miremos acá. Aquí tendríamos el LM741, que es un amplificador operacional, ¿cierto? Entonces, el LM741, vamos a abrir para ese LM741 un, una hoja de datos, un datasheet. Entonces, en ese datasheet, usted va y mira eh, las características y entre ellas pues encontrará eso de la razón de rechazo en modo común, que como puede ver, aunque no es infinita, es bastante grande, ¿sí? Entonces mira acá, aquí tenemos que el valor típico es 95, entre 90 y 95 decibeles, ¿sí? Eso quiere decir que no está viendo la pantalla, no está viendo lo que le estoy... Listo. Entonces acá tenemos eh, la razón de rechazo en modo común, que aunque no es infinita, sí es bastante grande. Como usted sabe, 95 decibeles equivale a cuánto. Es lo mismo que decir 10 elevado a la 95 sobre 20. O sea, una razón de rechazo en modo común de 56.000. Listo. De 56.000. Eso quiere decir básicamente si usted va y mira la ganancia a gran señal de, del amplificador operacional, que si bien no es infinita, también es muy grande. También es bastante grande. A ver, yo cierro una cosita aquí, hermano, que si no va a estar eso ahí gritando toda la clase. Entonces, si bien no es infinita, es muy grande. Mire que acá tenemos cuánto. Una ganancia de 200.000. Listo, bastante alta. Listo. Entonces tenemos 200.000 de ganancia. No es infinita, pero es muy alta para este operacional específico. Listo. O sea, pero nosotros para hacer el análisis vamos a suponer que las características son ideales, o sea, todo eso es infinito. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo para este amplificador operacional específico, como tiene una razón de rechazo en modo común de 56.000, como pueden ver ustedes aquí, ¿cierto? Como pueden ver ustedes aquí, 95 decibeles, que equivale a 56.000, haciendo la conversión. Y la ganancia es de cuánto? De 200.000. Y la razón de rechazo en modo común se define de la siguiente manera. La razón de rechazo en modo común se define como 20 logaritmo en base 10 de la ganancia diferencial, o sea, la ganancia normal, sobre la ganancia en modo común. Entonces, idealmente, esa ganancia en modo común debería ser cero, pero no lo es en la realidad. Listo. Entonces, esa relación de A sobre ACM me dio 56.234. Entonces debe ser igual a A sobre ACM. Y en el LM741, esto todo que este análisis que estoy haciendo acá es para el LM741. Entonces, esa ganancia A es de 200.000.
Por lo tanto, ACM es igual a 200.000 sobre 56.000 y pico. Lo que me da una ganancia en modo común de apenas 3.56. Listo. 3,56. Esa sería la ganancia en modo común. En este caso. O sea, sería la razón por la cual este amplificador, este LM741, amplificaría las señales comunes a su entrada. Cuando estamos hablando aquí como de ganancia, hermano, como esto es un amplificador de voltaje, entonces es en voltios sobre voltio. Es decir, ganancia de voltaje es igual a ¿qué? A voltaje de salida sobre voltaje de entrada. O sea, voltios sobre voltios. Esas son las unidades. Listo. Entonces, estas son las características ideales de un amplificador operacional para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, esto sería el operacional ideal. Listo. Entonces, esas características las vamos a utilizar aquí para realizar un análisis de este circuito, muchachos. Veámoslo así rápidamente. Por aquí hay un voltaje de entrada y por aquí hay un voltaje de salida. Por lo tanto, necesitamos hallar la diferencia entre estos dos voltajes para saber cuánto sale aquí. ¿Listo? Entonces, voltaje de salida va a ser igual a lo que haya en la terminal positiva menos lo que haya en la terminal negativa por la ganancia del amplificador, que ahorita pues ya la vamos a reemplazar por infinito. Lo que hay en el voltaje negativo, pues ahí se ve evidentemente que es 0 voltios porque eso está conectado a tierra, ¿cierto? Lo que hay en este otro terminal lo analizamos por superposición. Aquí tenemos la resistencia RF y aquí tenemos una resistencia RI. Entonces, lo que hay en ese terminal B+, lo podemos escribir así, como BO por RI sobre RF más RI más voltaje de entrada por RF sobre RF más RI. Utilizando la técnica de superposición, muchachos. Entonces, eso quiere decir que nuestro voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A toda esa vaina, es decir, perdón, y esto no es lo que sale por ustedes acá. Este es el voltaje en el terminal negativo, ¿cierto? El voltaje en el terminal positivo. Recuerden que si tienen alguna duda me la hacen saber, ¿cierto? Por ejemplo, acá era evidente que este era el voltaje en el terminal negativo y este es el voltaje en el terminal positivo, listo. Porque vea que el terminal positivo está conectado a tierra y el negativo pues está conectado a todo esto. Listo. Sí supo cómo sacamos esta, ¿cierto? Entonces, es por superposición.
Vamos entonces ahora a ver el voltaje de salida, que quedaría así, igual a VO por RI sobre RF más RI más B sub I por RF sobre RF más RI. Pasamos esto para el otro lado, a restar, y después ya despejamos el voltaje de salida VO. VO entonces será igual a B sub I. Recuerde que todo esto iba multiplicado por A, ¿cierto? Se me olvidaba ese pequeño detalle. Entonces esto sería B sub I por RF sobre RF más RI sobre BO, perdón, no BO, sino que aquí ya sería 1 menos RI sobre RF más RI. Muy bien, muchachos. Y este por A, ¿cierto? Todo esto por A. No lo olviden. Y todo esto por A también. Muy bien. Por lo menos este pedacito, ¿cierto? ¿Qué sería B menos, sí? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Digamos que usted ahí, después de BI, volvió a decir que B0 es igual a B de RI sobre RF más RI. Y entonces ese B0 no sería BI, ¿Cuál está esto de acá? igualando B0. Ajá. No, porque vean, es esto no. Es decir, Ah, el del igualante es esta es la B0. ecuación 1, ¿sí o no? Esta es la ecuación ¿qué? 2. Bueno, y esta es la ecuación 3. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Reemplazo 3 y 2 ¿en qué? En 1. Listo. Tiene toda la razón, esto sería negativo. Ahí sí, exacto. Eso es un menos. Y esto sería menos, ¿cierto? Sí, tiene razón ahí. Usted. Por el menos ahí. No. Qué pena con usted, pero no. Sí, sería menos todo. O sea que esto es menos y menos, ¿sí o no? Menos y menos. O sea que esto sería menos y el otro pasaría con más. O sea que esto sería más, muchachos. Eso. Ahora sí. Muy bien. Gracias. Entonces, vemos que aquí, para hacer el límite, cuando qué? Cuando a tiende a infinito, entonces vamos a hacer la vaina así. Dividimos arriba y abajo por a, y eso nos queda igual a que veo es igual a menos di por rf
sobre RI. Y eso es todo. Listo. Esa entonces es la expresión que nos relaciona a nosotros el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Por lo tanto, la ganancia de esta vaina es BO sobre BI, como yo les explicaba ahora, ¿cierto? Es la ganancia. Será igual a menos RF sobre RI. O sea que ya, digamos que lo que permite hacer este amplificador operacional, gracias a su ganancia de enlazo abierto que tiende a infinito y sus demás y sus adicionales maravillosas características, es que nosotros podemos establecer el valor de la ganancia del amplificador simplemente cambiando el valor de estas resistencias. Como pueden ver ustedes aquí de la expresión que sacamos al final, ¿sí o no? De esta expresión para la ganancia de voltaje. Por lo tanto, si en la guía de laboratorio dice que la resistencia de aquí vale 100K, ¿cierto? Y la resistencia de acá vale 10K, esto tendrá en total una ganancia de ¿cuánto? De 10, ¿sí o no? De 10 voltios sobre voltio. O sea que si que no entiende cómo simplifique qué. ¿Ahí me escucha, profe? Sí. Cuando pasó, digamos, reemplazar 3 y 2 en uno, tenemos ya, digamos, el voltaje cero y el voltaje positivo y el negativo. Y de ahí simplificó, digamos, como haciendo esa división, no sé cómo pasó. Y cuando estoy viendo acá, pues dice que A está multiplicado por BI por la resistencia de F sobre la suma de la F más la I. Ujú. Y abajo solo está multiplicado por BI, pero el uno, o sea, ¿cómo simplifica ese A con ese A si solo la A de abajo, el denominador está multiplicado por RI sobre la suma de las resistencias? Listo. Ah, pues la cosa como es de sencilla. Usted dice acá, hermano, A vamos a multiplicarlo por este y por este. Entonces me queda todo esto por A, por esta vaina, ¿sí o no? Eso lo voy a pasar como está aquí, ¿qué? Restando lo voy a pasar al otro lado a sumar. O sea que me queda BO más BO por todo esto, que incluye a la A, ¿cierto? Entonces, después saco factor común BO y me quedaría 1 más cuánto, más toda esta vaina que incluye a la A, y eso lo paso a dividir para que me quede BO a este lado. ¿Sí? Bueno, entonces ya está ahí. Por lo tanto, que tengo una ganancia de 10. Entonces, si yo le meto acá una señal de 500, bueno, en realidad no es de 10, sino de menos 10, que lo tengan en cuenta, porque por eso se le llama un amplificador inversor. ¿Sí o no? A este se le llama un amplificador inversor. Listo. Pero es precisamente por lo que le acabo de comentar. Se llama amplificador inversor, pues porque invierte la señal. O sea que si aquí le vamos a meter a la entrada 500 milivoltios, aquí a la salida me va a salir 10 veces eso. Y si acá la señal sinusoidal es aquí así, por ejemplo, con una amplitud de 500 milivoltios, entonces aquí va a salir una señal sinusoidal con una amplitud eh, de 5 voltios, ¿cierto?
Aquí tendría que salir una señal sinusoidal con amplitud de 5 voltios e invertida, ¿cierto? Es decir, con un desfase de 180 grados. Eso entonces es lo que usted debería ver en la primera parte del laboratorio, muchachos, al hacer la simulación. ¿Estamos? Entonces hasta ahí. Muy bien. Entonces, un momentico, yo voy a guardar esto. Si tengo problemas con la licencia de Office, probablemente no me deje guardar ni siquiera las anotaciones. Vamos a ver. Ujú. Esa vaina. Entonces vamos a guardar esto como. Listo, entonces ya tendría que haber quedado guardado esto. Ujú. Así sí quedó. Así ahí quedó. Ujú. Eso. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a crear un nuevo. Vamos a explicar el resto del laboratorio. Listo. Vamos a ver qué más hay por ahí. Share content. Ya. Listo. Y muy bien. Entonces continuemos acá con esto. ¿Qué más dice? Listo, mida las señales de entrada y de salida simultáneamente y determine la ganancia de tensión y el desfase entre ambas señales. Ujú. Entre ambas señales. Muy bien. Repita el paso anterior para una señal cuadrada y una triangular y anote sus resultados. Listo. Bueno, simplemente usted ya le mete una señal triangular y una sinusoidal.
Identificación del nivel de saturación de tensión. Con el mismo montaje de la figura 7.1, aplique en la entrada del circuito una señal sinusoidal de 100 milivoltios pico a pico y 1 kHz de frecuencia y observe las señales tanto de entrada como salida. Estas deben ser sinusoidales sin ninguna distorsión. Comience a subir el valor de tensión de la entrada hasta que observe que la señal sinusoidal de salida comienza a distorsionarse. Justo en este momento, anote el valor BPP de la entrada para el cual ocurrió dicha distorsión. Muy bien. Entonces, aquí se refieren básicamente a algo, muchachos. Voy a explicarles a qué se refieren. Y es a lo siguiente. Resulta que los amplificadores operacionales reales, entonces van a tener unos límites en el swing de voltaje a la salida, en el voltage swing de salida. Es decir, esta característica. ¿Cómo se llama esta característica? Output voltage swing. Ese output voltage swing en los operacionales, dependiendo del operacional, pues usualmente es alrededor de es alrededor de 1 voltio por debajo de la alimentación que usted le ponga. Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo que están suponiendo que hay una alimentación de unos 15 voltios, listo, de unos 15 voltios. Eso quiere decir que típico la alimentación de ese operacional, la salida de ese operacional estaría a más y menos 14 voltios, ¿sí? Más y menos 14 voltios. Con una salida, digamos, que no cargue demasiado al operacional. Y lo mismo para esta otra referencia del 741. Listo. Es decir, usualmente está 1 voltio por debajo del valor de alimentación. O sea que si usted lo alimenta con más y menos 15, puede sacar más y menos 14 aproximadamente. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la simulación que nos están pidiendo que realicemos, ¿cierto? Nos están pidiendo que realicemos esa simulación. Desde ese punto de vista, como la señal de entrada aquí, como estamos alimentando ese sistema, perdón, miremos con cuánto lo estamos alimentando. Listo, B más y B menos D. Listo, de más y menos 12 voltios, ¿cierto? O sea que eso lo estamos alimentando con más 12 y con menos 12. Aquí. O sea, aquí tendríamos menos 12. ¿De qué pasa? Entonces, o sea, aquí tendríamos menos 12 y más 12 voltios. O sea que el voltaje máximo a la salida sería más 12, más 11 y menos 11 voltios. Más 11 y menos 11 voltios. O sea que acá el voltaje de distorsión debería estar alrededor de más 11 sobre 10. O sea, aproximadamente 1.1 voltios. Cuando usted le meta 1.1 voltios a la entrada, entonces el voltaje de salida va a empezar a distorsionarse. ¿Estamos ahí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué sobre 10? ¿Por qué Pues se voltaje sobre 10? porque la Por la ganancia ganancia. por la ganancia. Porque recuerde que la ganancia de ese circuito de la figura 171 es 10, ¿cierto? Listo.
Entonces, esa sería esa parte de ahí. Repita el paso anterior para una señal cuadrada y una triangular y anote sus datos en la tabla 7.2. Bueno, la misma cosa. Ah, no, aquí está esto. Realice el mismo procedimiento en la simulación, anote el resultado en la tabla. Listo. Pues todo lo haría en simulación. Entonces, establecimiento del rango de frecuencia del circuito. Dice, con el mismo montaje de la figura 7.1 aplique una señal sinusoidal de 500 milivoltios pico a pico y 100 Hz de frecuencia y observe las señales tanto de entrada como de salida. Estas deben ser senoidales sin ninguna distorsión. A continuación comience a subir la frecuencia del generador y calcule el valor de ganancia en cada caso, anotando los valores en la tabla 7.4. Entonces ahí lo vamos subiendo hasta llegar a 1 MHz de frecuencia, con el fin de ver el ancho de banda del amplificador operacional en el montaje de la figura 7.1 también. Listo. Los voy a explicar entonces aquí de forma teórica, muchachos. Y bueno. Entonces, como pueden ver ustedes ahí, en este momento el circuito que vamos a analizar es este. Recuerden. Menos más. El análisis que hicimos ahorita lo hicimos suponiendo que A tendía a infinito, ¿cierto? Y que se mantenía ahí para cualquier frecuencia, sin importar cuál fuera la frecuencia del voltaje de entrada, ¿cierto? RF y RI. En este caso, nos están pidiendo que hallemos la respuesta en frecuencia. Los amplificadores operacionales normalmente se comportan como un polo de primer orden. Un polo de primer orden es una función de transferencia aquí así. O sea que ahora la ganancia del amplificador operacional A ya no dependería, ya no sería A constante, sino que dependería de la frecuencia que usted le meta en la señal de aquí, de entrada, de omega. Entonces, en ese orden de ideas, esto sería la ganancia en DC, que sería la ganancia en gran señal que nos da la hoja de datos del operacional, que en este caso, por ejemplo, para el 741 sería de 200.000, y abajo tendría una listo, tendría un comportamiento así. Es decir, que a medida que que a medida que la frecuencia va creciendo, la frecuencia omega de la entrada va creciendo, entonces la ganancia va del amplificador operacional disminuiría en amplitud. Muchachos, por favor apagan los micrófonos. Santiago. Santiago, por favor. Gracias. Listo, tengan cuidado de no activar el micrófono a menos de que vayan a intervenir. Listo, muchachos. Entonces,
Entonces aquí tendremos que a medida que va creciendo la frecuencia, la ganancia debería ir disminuyendo a razón de 20 decibeles por década. Es decir, que el asunto sería así, si nosotros lo graficamos. Listo. Eh, bueno, eso del pulso aquí está difícil. Ah, sí. Ujú. A ver, es muy difícil hacer esa línea bien recta, hermano. Entonces, esa vaina, así, muy bien. Y excelente. Entonces aquí tendríamos 20 logaritmo de la ganancia en DC. Y a partir de la frecuencia omega C, esa ganancia debería empezar a caer a razón de menos 20 decibeles por década. Listo. Entonces, acá, justo en esa, justo en esa frecuencia vamos a tener una ganancia que va a ser 20 logaritmos de ADC menos 3 decibeles. Por eso a esa ganancia usualmente, a esa frecuencia se le llama la frecuencia de menos 3 decibeles. Ese es básicamente el objetivo ahí de esa parte del laboratorio. Ver cómo se comporta con respecto a la frecuencia de ese sistemita, listo. Pero aquí hay que tener en cuenta que eso es la ganancia interna del operacional, que no tiene nada que ver con la ganancia de todo el conjunto del amplificador ya con retroalimentación. ¿Por qué hay retroalimentación aquí? ¿Quién me puede decir dónde está la retroalimentación aquí, muchachos? ¿Y qué tipo de retroalimentación estamos haciendo? Sí, es decir, la retroalimentación la estamos haciendo por RF. O sea, aquí estamos cerrando el lazo y es una retroalimentación de tensión. Estamos poniendo parte del voltaje de salida en la entrada inversora de nuevo. ¿Listo? ¿Y qué parte? Pues básicamente veo por RI sobre RF más RI. O sea que esto sería beta, a lo que se le llama el factor de retroalimentación, que no es lo mismo pues que el beta de un transistor, lo tengan en cuenta. Entonces aquí volvemos básicamente a la ecuación que teníamos ahora, que no sé si ustedes recuerdan cómo era. Decía aquí así, si no estoy mal, que el voltaje de salida era igual a el voltaje de entrada por, bueno, pongamos esto ya aquí dividiendo de una vez, BI, por el voltaje de entrada por RF sobre RF más RI dividido 1 sobre A de J omega más 1 más RI sobre
RF más RI. Listo. Eso entonces sería básicamente la ganancia de todo el sistema completo, ya con retroalimentación. Entonces esto de acá hay que reemplazarlo por su equivalente, por decirlo así. Entonces, en este caso sería RF sobre RF más RI. Vamos a dividir todo esto por... Vamos a multiplicar por RF más RI y vamos a dividir por RI. Toda esta vaina para que me quede arriba RF. Claro que esto era con menos y no estoy mal, ¿cierto? Sí, esto era con menos. Aquí. Sí. Bueno. Entonces, esto quedaría así. RI sobre RF, perdón, RF más RI sobre RI, quedaría así. Sobre RI multiplicado por A J omega más 1. ¿Listo? Más 1. Continuando con esta vaina, aquí, por este lado, entonces la cosa quedaría así. Ya reemplazándolo, digamos, por su forma dependiente de la frecuencia. Entonces eso quedaría como BO sobre BI J omega igual a menos RF sobre RI dividido RF más RI sobre RI por ADC sobre 1 más J omega sobre omega C más 1. Y ese sería entonces la nueva forma de esa función de transferencia. Listo. ¿A qué se refiere al contrario? Ah, sí, tiene toda la razón. Es 1 sobre... Tiene toda la razón, hermano. O sea que esto sería más bien ADC 1 más J omega sobre omega C. Eso. Gracias. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos nuestra función de transferencia, pero para poder interpretarla necesitamos ponerla en una forma similar a como estaba originalmente. ¿Listo?
una forma similar a como estaba aquí originalmente. Haremos entonces la multiplicación aquí de todos estos factores para obtener lo siguiente. Ujú. Entonces, ¿cómo quedaría este asunto? Mm, entonces queda RF más RI. Vamos a simplificar esto un poquito. Esto quedaría RF sobre RI dividido RF sobre RI más 1 multiplicado 1, entonces sobre ADC más J omega sobre omega C por RF sobre RI más 1, todo dividido entre ADC también. Y esto le sumaríamos 1. Eso es lo que quedaría en el numerador. Entonces, como pueden ustedes ver aquí, como ADC es tan grande, y suponiendo que RF sobre RI pues no es tan grande, por ejemplo en nuestro caso es 10, nuestro caso es 10, 10 más 1 sobre 200.000, o sea, sería 11 sobre 200.000, eso sería 0.000, bueno, sería una cosa bastante pequeña, listo, sería bastante pequeño. Lo que nos mm, lleva, digamos, a la siguiente aproximación. Podríamos decir que todo esto va a ser igual a, menos RF sobre RI sobre J omega dividido ADC por omega C dividido RF sobre RI más 1. Listo. Y esto más 1. En ese orden de ideas, esta sería nuestra nueva frecuencia de corte. En conclusión, ¿la frecuencia de corte aumentó o disminuyó? Según lo que se puede ver ahí, muchachos. O sea, aquí estaba el operacional en lazo abierto. Aquí ya está en lazo cerrado. La frecuencia de corte aumentó o disminuyó. Recuerde que la frecuencia de corte acá era omega C. O sea, todo lo que estaba en la parte inferior de ¿quién? De omega. Aquí, ¿qué es todo lo que está en la parte inferior de omega? Es todo este
todo esto de acá, ¿cierto? Entonces, en conclusión, ¿la frecuencia de corte aumentó o disminuyó al hacer la retroalimentación? Muchachos, ¿quién me, quién me cuenta? ¿Qué ven ustedes ahí en esa ecuación? Aumentó, ¿cierto? Aumentó porque ADC es mucho más grande que RF sobre RI más uno, como habíamos hecho ahorita la, como habíamos hecho ahorita la aproximación. Eso quiere decir que estamos multiplicando omega C por un valor muchísimo mayor. Listo. Eso quiere decir que el ancho de banda del operacional va a aumentar. Para frecuencias mucho menores a la frecuencia de corte, esto va a dar prácticamente cero. Todo esta vaina de acá. O sea que todo se va a comportar así igual. Vamos a llegar a una frecuencia de corte que va a ser mucho mayor que la frecuencia de corte original del operacional. Aquí vamos a tener 20 logaritmo de, ya no va a ser ADC, sino menos RF. 20 logaritmo de RF sobre RI. Listo. Positivo. Y aquí vamos a tener una frecuencia de menos 3 decibeles, mucho mayor que la que originalmente teníamos. Listo. O sea que aquí vamos a tener una frecuencia de corte nueva de ADC por omega C sobre RF sobre RI más 1. Listo. Importante. Si están ahí, muchachos, o fue que no entendieron esa parte. Que veo que están como muy silenciosos todos. Si están ahí, muchachos, o no están. Bueno, entonces quedó claro cómo es la cosa. Aquí. Básicamente lo que estamos haciendo es recalcular la frecuencia de corte del sistema con retroalimentación. Listo. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué parte no le quedó clara? ¿Qué parte no le quedó clara? Yo trato de aclarársela. Hable por el micrófono. ¿Cómo así? Si quiere, hable por el micrófono. No, profe,
Más o menos lo digo es porque por cómo está toda la ecuación, entonces uno tiende a perder un poco, solamente debería como que organizar todo y tratar de darle un poco de orden nada más. Ujú, ¿cómo así que cómo están las ecuaciones? Pues me pierdo un poco, profe, en algunos pasos. Ah, bueno, no, eso viene aquí y después pasa acá, ¿sí o no? Ah, Sí, y después pasa aquí, ¿sí o no? sí, sí. ¿Mm? No era Ya. solamente eso, profe. Ujú, sí, pues sí es cuestión como de que lo analice un poquito. Sí, es lo que yo le estoy diciendo, que la frecuencia de corte aumenta. O sea, WC por ADC dividido entre esto, o sea, esto es mucho mayor que uno, porque 200.000 es mucho mayor, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos RF sobre RI igual a 10, más uno da 11, 200.000 sobre 11, esto es mucho mayor a uno, multiplicado por omega c, entonces la frecuencia de corte aumenta, ¿sí o no? Eso es lo que yo le estoy diciendo acá. Yo no estoy diciendo que disminuye. Eh, el decaimiento es menor. No, no es que el decaimiento sea menor, sino que empieza más adelante en la frecuencia. O sea, usted le puede meter señales con frecuencias mucho mayores antes de que se empiecen a atenuar. Listo. O sea que va a haber un momento, digamos acá, en el que usted le va a meter una señal al sistema. Entonces usted le va a meter una señal al sistema aquí, ¿sí o no? Entonces supongamos que acá entró un voltio y un voltio. Y aquí va a salir entonces 10 voltios y 10 voltios. Listo. O sea, 10 voltios pico. Pero entonces, digamos, a medida que usted le aumenta la frecuencia a esta señal, o sea, mete señales más rápidas, va a haber un momento de que si usted le metió aquí una amplitud de un voltio, entonces aquí ya no van a salir 10, sino que van a salir, por ejemplo, 7.07. 7.07 voltios. Listo. Eso quiere decir que la amplitud de la salida va a empezar a caer. Pero a medida que las frecuencias van aumentando, tal como lo muestra aquí el... ¿Sí o no? ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Eso va a ocurrir a partir de una frecuencia en la entrada igual a esta, que acabamos de determinar aquí. Listo. Profe, una preguntita. Sí. O sea, yo estoy analizando acá, pero todavía no sé cómo pasó, digamos, de simplificar la penúltima parte para poder ya encontrar Esta. el... Sí, eso, digamos, cómo pasó eso a la otra que tenemos acá. Pues vea, yo multipliqué arriba y abajo. Ah, bueno, de acá, pasar de acá a acá. Pasar de esta a Sí. esta. No, de la penúltima a la última donde ya analizamos la frecuencia Ah, de... de esta a esta. Eso es Genial. simplemente una... Es una... Estamos haciendo una aproximación, hermano. Estamos suponiendo que esto es aproximadamente igual a cero, toda esta vaina, ¿eh? Listo. Estamos. Eso es simplemente una aproximación. O sea, yo estoy suponiendo que eso es prácticamente igual a cero. ¿Qué se puede hacer? Porque mire que esto arriba, digamos en nuestro caso es 11, ¿sí o no? Y esto acá abajo, según la hoja de datos del 741, esto es 200.000. O sea que 11 sobre 200.000, pues casi cero. Yo estoy suponiendo que eso es aproximadamente igual a cero. Y así paso de allá. Por eso ya aquí no puse igual, sino aproximadamente. Listo.
para hallar la frecuencia de corte despejamos la W. En realidad, para hallar la frecuencia de corte, usted debe despejar la W cuando la ganancia sea igual a la máxima, que en este caso sería RF. La máxima aquí es RF sobre RI, ¿sí o no? Esa es la máxima ganancia. Si esa ganancia la dividimos entre raíz de 2, entonces ahí usted despeja W, listo. Porque es la frecuencia de corte, o sea, la frecuencia de menos 3 decibeles. Y menos 3 decibeles es como dividir por raíz de 2. ¿Sí? Así se despejaría de ahí. Pero pues yo ya sé por la forma que tiene, que es un polo de primer orden, ¿sí o no? Que esta es la frecuencia de corte esta, de acá. O sea, yo ya no necesito despejarla, pues yo ya con ver la expresión sé de dónde está la frecuencia de corte, por eso yo la quería poner de esta forma, como un polo de primer orden, ¿sí? Bueno, miremos qué más hay del laboratorio, a ver si vale la pena continuar o ya los dejo trabajar un rato ustedes en los cálculos y las simulaciones. Listo. Diseño un comparador a la salida del circuito del amplificador operacional de tal manera que el LED se encienda. Ah, ujú. Puntos de reflexión. Listo, perfecto. Esa parte del diseño sí la voy a dejar a ustedes. Que ustedes la hagan, listo. Entonces, la idea es que ustedes trabajen, muchachos. Ya les estaré pasando esta grabación. Trabajen todo esto que acabamos de ver acá en simulación y los cálculos teóricos y vayan elaborando su informe. Dentro de 8 días, el miércoles, pues resolvemos las dudas que puedan quedar al respecto. Listo, muchachos. O si necesitan otra asesoría adicional, pues me cuentan. Mientras tanto, vayan a trabajando. Yo voy a estar disponible para ustedes hasta la 1 para que me pregunten cualquier cosa que necesiten. Me dicen por WhatsApp si necesitan alguna cosa y yo me conecto. Otra cosita, por favor, los que están presentes actualmente en la videoconferencia, entonces van a escribir su nombre seguido de presente en el chat, si son tan amables. Profe, una pregunta, lo del comparador, nosotros llegamos y cogemos el circuito que nosotros estamos analizando, que es el de arriba, No, pero ese y no, colocamos, ese no es para un no, comparador. a la salida, a la salida. O sea, ¿Mm? cogemos este y a la salida le colocamos un comparador. De la figura 8.1, muestra a ver dónde está la 8.1. 8-1. La figura 7.1. Ah, entonces ahí se refieren a la 7.1, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Sí, se refieren a la 7.1. Sí, o sea, a la salida de ese, usted va a meterle ese comparador que le están pidiendo ahí. Listo. Y ese comparador es con respecto a la señal de la frecuencia que yo le quiero que supere. ¿O con respecto a qué? A tierra. ¿Con qué lo coloco a comparar? De tal manera que un LED se encienda cuando la frecuencia de entrada supere los 100 kHz. O sea, usted tiene que determinar cómo hacer ese comparador. Precisamente de eso se trata el diseño. O sea, usted tiene que determinar contra qué lo compara para que esa vaina prenda el LED cuando llegue la frecuencia a los 100 kHz. Por el momento, usted le digo cómo debería, pues, como una pista. La idea es que a medida que va creciendo la frecuencia, entonces la amplitud de la salida va disminuyendo, ¿sí o no? Entonces usted Ah, tiene ya que comparar entendí. al otro lado Con en qué una momento la animación. amplitud disminuye lo suficiente como para, ya, Sí, como una aprender más herramienta.
como para prender el LED, ¿sí? Listo, profe, gracias. De nada, con gusto. ¿Cuál laboratorio? Es del 555, pero es que del 555 ¿hace cuánto lo estamos trabajando? En serio que ya llevamos como 3 semanas trabajando en esa vaina. Bueno, podría darles plazo hasta el miércoles de la semana entrante. Voy a cambiar entonces la fecha hasta el miércoles de la semana entrante para entregar el laboratorio del 555. Listo. Bueno, muchachos. Trabajen pues y me cuentan si necesitan alguna cosa. Recuerden poner presente en la asistencia. Los que no lo hayan hecho, pues.